Entonces el compañero le tocó ahorita justamente, le tocó, como les decía, sácale nomás. Entonces, en la... Entonces, como les decía, vamos a ver más tarde igualmente en los vehículos cómo están montados algunos motores, porque no todos los motores igualmente se pueden desarmar de la misma manera. ¿Sí? Algunos vamos a sacarles por arriba, levantando el capó, a veces sacando el capó, salen por arriba, otros a veces salen por abajo, nos toca desmontar todo lo que es la parte de suspensión, la cuna, etcétera, para poder bajarlos por abajo. Otros en cambio salen por al frente, nos toca sacar todo lo que es guardachoque, EUs de radiador, toda la parte frontal para poder desmontar. Aquí está súper fácil porque el motorcito ya está fuera. ¿Sí? Lo único que está es obviamente completo y hay que ir sacando las diferentes componentes, como les decía. Ahora la tecnología nos ayuda bastante porque siempre nosotros en nuestra mano tenemos un teléfono. Entonces siempre podemos nosotros ir tomando fotos y sacando evidencia, tal vez que no nos vayamos a olvidar. A menos de que tal vez ya vayamos sacando un poquito más de experticia, ya cuando hacemos 1, 2, 3, 4 motores del mismo vehículo, a veces ya se nos vuelve ya común, ya sabemos ya de memoria dónde va cada perno, de dónde está la perno, y eso es lo importante, ¿no? Porque a veces cogemos y todo desarmar es facilito. Cogemos, botamos todo en un recipiente, en cualquier otro lado, y seguimos desarmando. No hay ningún problema cuando conocemos los pernos, pero cuando no conocemos, sí es importante ir sacando cosa por cosa ordenadamente, poner en un lugar donde me pueda acordar, hasta inclusive ponerle en una fundita o pegado con algo o amarrado los pernitos para que no se pierdan y sobre todo para acordarme de dónde son cada uno de esos pernitos. ¿Sí? Entonces, ¿sí? De alimentación, hay que sacarlo de aquí, hay que sacarlo un poquito de luz. Pues aquí ya tenemos el cableado, todo lo que es cableado del motor. En este caso es sumamente fácil, como tiene conectores, igualmente lo único que hacemos siempre en el motor es desconectar absolutamente todo lo que va del motor y todo lo que va tal vez a los ramales que vienen de adentro del habitáculo y hacerlo a un ladito. ¿Sí? O a su vez, si es que voy a desconectar hasta la compu, puedo sacarle aquí de esta manera como salió que está fácil. En algunos otros carros de ley me toca solo desconectar y hacerle a un lado. Y tratar de, y tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces nosotros nos confiamos, se le muerden, se golpean, se caen, o así inclusive cuando tenemos en el taller perritos, es bastante delicado, ¿no? Siempre hay que dejarle bien estos cableados bien vueltos por arriba para que no tengan exceso ni los perritos, o a veces inclusive las ratas, porque las ratas inclusive les encanta masticar el cobre. Entonces, si ha pasado hasta inclusive con fallas en los vehículos, a veces el carro estaba funcionando correctamente y el dueño bien sabe que está funcionando bien y empezó a darme molestias. Tal vez fallas en el motor, alguna cosa, y a veces uno revisa, evidentemente está hecho mantenimiento, está correctamente el vehículo, pero siempre aparecen estas fallas de electrónicas. Entonces uno cuando ya empieza a revisar, hace una revisión tal vez de cableado, uno empieza a seguir los cables también y se encuentra con mordidos. Yo me he encontrado con mordidos, así directamente. Y a veces son lugares que dice difícilmente llega un perro. Entonces a veces son las mismas ratas que muerden por ahí y causan ese tipo de problema. Más grande. Eso, vamos. Las personas que tal vez no dominan el tema de las copitas, hay que ir ya familiarizándose con las herramientitas y buscar herramientas un poquito más largas, más grandecitas. Entonces, eso les comentaba, por ejemplo, en estos años, antes me acuerdo cuando trabajaba en la Nissan,
nosotros sabíamos ir a hacer los mantenimientos en Chupufín, de las camionetas, de las fronteras. Puta, ahí sí era complicado porque uno daba miedo a salir sus motos. Porque uno abría los capots, a veces había animales raros, culebra, había de ¿Hace qué todo. tiempo? Yo trabajé desde el 2003 al 2008. Justo cuando yo entré, cuando recién se abrió la granada. Cuando recién se abrió la granada. Porque trabajé ahí 6 años, así que en el tema de cuando se abrió el departamento de actualización. Ahí utilizábamos todos los carros de Amanda. Y es como usted dice, o sea, una vez nos pasó en la... No, yo trabajaba en accesorios. Cuando entré a trabajar a la Nissan, trabajaba en accesorios. Ya, Ahí trabajamos con Tatiana Salinas. ya, Al inicio era también con el ingeniero Martín Álvarez. Yo trabajé y yo entré justamente, yo empecé en la Nissan como accesorista. ya. Nosotros instalamos aquí igualmente todo lo que son las alarmas, bloqueos, vidrios. Instalamos. Porque después se creó un departamento que se llamó... Claro, después, ¿no? Claro, después lo que pasa es que, bueno, nosotros iniciamos con Martín, con ese proyecto, porque antes ellos mandaban externamente. Entonces nos contrataron a 2 personas. Entonces ahí nosotros instalamos absolutamente casi todo, tanto para provincias, todo instalábamos nosotros. Ya. De ahí, en cambio, lo que pasa es que, o sea, a mí me iba bien, porque yo ganaba bien como accesorista, pero yo era mecánico. Entonces justo teníamos una jefa, no sé si tal vez le conocían a Elsa López. Ella, la jefa de taller, era colombiana. Tatiana, sí. Entonces ella me sabía hablar, me sabía decir, ya, pues, está estudiando mecánica, es mecánico, y anda metido ahí. Ya. Entonces yo le decía, yo no me quejo porque yo tenía mejor sueldo que los mecánicos. Entonces, en la parte económica, no me quejaba, entonces ganaba más que los mecánicos, inclusive. Pero entonces ella me empezó, dice, pero estoy estudiando, vaya. Entonces ella empezaba a meterme carros así. Yo tenía, obviamente, los carros que hacía en el día, pero ella por lo menos tuvo un carro de mantenimiento y me fui allí. Empezaba a meter mantenimientos, empezaba a mandarme a los cursos, tanto de Renault, de Nissan. Entonces, yo hice ahí el de Coteg, hice yo. Llegué a Coteg en Renault y en este 3 en Nissan. Porque como yo hacía accesorios, ya me empezaron a mandar problemas eléctricos. Entonces ya no era solamente accesorios, no, problemas eléctricos. Entonces me ponían a mí problemas eléctricos, tanto de Renault como de Nissan. Entonces igual me decían mecánica, ya después hacía de todo. Entonces, de ahí después cuando nosotros salimos, ahí justamente ya hicieron vuelta, me dividieron, porque antes pertenecía a repuestos mismos, allá se pertenecía lo que es accesorios, ¿ya? De ahí sí ya no sé, pero fue una buena escuela, para mí fue una escuela, porque yo empecé ahí, eso le digo como accesorista, pero hice todos los cursos. Concursé, también ganamos aquí, fuimos a concursar en Sopaz, en Colombia, en Renault, concursamos como técnicos también. Sí, escuché eso. No, y en referencia a lo que usted decía de aquí en Cumbayá, y al lado de Tara, ahí encontramos una vieja, pero no, dentro del compartimento del motor. O sea, y hasta los carros de aquí de casa, ¿no? Ahí tenían, como uno era el eléctrico, el que revisaba la parte eléctrica, había un tablero, porque eso no hacían los mecánicos. Otra vez venían unos carros con unos olores, puchi, que he hecho mierda. Antes de desarmar, bueno, este carrito de aquí, supongo que al estar hasta con aceite todavía, o no está con aceite. Parece que sí. Cuando nosotros metemos a marcar la bayonesa, no es que cuando está acá abajo, no significa que está sin aceite, ¿no? Más o menos
entre la distancia que nosotros estamos midiendo, aproximadamente solamente entre 3 cuartos o 3 litros, o 2 litros en algunos momentos. Es que tal vez esté sin aceite, ¿no? ¿Qué? Por eso les digo, en este caso, me marca un poquito la puntita. Entonces vamos a sacarle. Normalmente, estando bien el aceite, tendría la cadena en la marca de arriba. Sí. Ahora hay unos, a ver quién me ayuda sacando el aceite. Déjenme sacando el aceite por aquí. Mira que aceite, que sí. En el tema del consumo de aceite, el compañero dice, miren, obviamente yo tengo aquí un indicador de aceite, y aquí tengo un mínimo y un máximo. ¿Sí? Se supondría que cuando yo mido el aceite, debería estar en la parte máxima, y ahí debería permanecer. En la mayor parte de motorcitos antiguos sí sucede eso, cuando está bien mecánicamente, no hay consumo, etc. Pero ahora yo me voy a estos sistemas modernos, ¿sí? En los sistemas modernos, siempre, hasta inclusive en el manual de fábrica, nos dice que va a haber un consumo, ¿sí? Es de aproximadamente 0.3 litros en cada motor. Independientemente que sea la cilindrada, obviamente en cilindradas un poquito más altas, sí va a variar un poquito, va a llegar a inclusive 0.5 litros el consumo. Es decir, Eso me está pasando en mi auto. Yo presento con el cambio de aceite de mido y maneja en la parte superior. Pero al poco tiempo, a los 15 días, le vuelvo a medir y está mal. Yo asumo que está consumiendo. Ahí sí hay un consumo, porque yo les digo, el consumo de 0.3 a 0.5 litros siempre va a ser un consumo entre cambio y cambio. Es decir, aproximadamente 5.000 kilómetros. Si yo ya tengo un consumo más rápido, porque en 15 días usted recién tal vez va a recorrer tal vez exagerado 1.000 kilómetros, y no es menos, porque más o menos de acuerdo al promedio de kilometraje, un carrito normal está circulando entre unos máximo 40 a 50 kilómetros diarios. No es, quizá que más o menos de esa unos cuentan la cosa. Le vuelvo a ver para estar seguro, porque antes de eso, de acuerdo en esta parte. En este último cambio, revisar los 3000 y sí está abajo. Tengo que ponerle, ese era casi un 4. Y está consumiendo. Sí, está consumiendo. ¿Por qué? Como les digo, en los carros normales, entre cambio y cambio es normal el consumo, pero más o menos máximo 0.5 litros. Otro inicio. Ya, justamente, en carros nuevos, lo que nosotros tenemos es justamente se aprovecha, ya le sacamos. Ya. Aló. Sí, buen día. Perdón. ¿Cómo está mi estimado? Dígame. Bien, amigo, disculpa que te corte, no te pasa, justo que corté por lo que estaba, hay más de una llamadita, por que estoy justo dando un poquito. Ya. Yo te digo al mediodía, ya, a lo que salga el almuerzo te digo. Ya. Sí.
Entonces, en los sistemas modernos, lo que hace justamente al momento que vamos a analizar cada uno de estos sistemas anteriormente en vehículos antiguos, es decir, solo cumplía su función. Pero ahora en la actualidad, por ejemplo, hablamos del sistema de lubricación. El sistema de lubricación, aparte de cumplir con toda la función que es lubricar el motor, vamos a encontrarnos que tiene una válvula. Una válvula que va a aprovechar todos los vapores que se generan dentro del motor, porque al momento que empieza a funcionar el motor, por ejemplo, un motor que esté prendido, que le saca la tapita, y eso usted ve, y es inclusive le bota el aceite, obviamente, pero esos vaporcitos que se generan ahí, esos vapores aprovechan el motor. Entonces, tenemos... bota bastante, pero indiferentemente sea gasolina o diésel, los sistemas de inyección tienen los mismos componentes. Entonces tenemos una valvulita que permite que estos vapores, justamente por aquí, tenemos esta manguerita de aquí, ingresen nuevamente al múltiple. Entonces, aparte de eso, ya está caliente el aire, aprovecha estos vapores. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta válvula se daña, permite el paso de aceite directo al múltiple de admisión. Por ejemplo, en su auto, si está aquí su auto, no le ha hecho tal vez mantenimiento, podemos ir y sacar la manguerita de admisión, le sacamos el cuerpito de aceleración y nosotros vamos a ver ahí que si es que el problema de esta válvula, nosotros vamos a ver que el cuerpo de aceleración, atrás del cuerpo de aceleración va a estar llena de aceite. Entonces eso significa que esa válvulita ya tiene desgaste, lo está permitiendo, porque esa válvulita igualmente tiene que cumplir con cierta presión, o a veces, bueno, en este caso la mayoría son mecánicas. Entonces cumple con cierta presión y permite el paso, pero de vapores. Cuando esa valvulita ya se daña, ya no solo permite el paso de vapores, sino permite también el paso de aceite. Obviamente no voy a tener un consumo para decir tal vez me está consumiendo por tema de rines o me está consumiendo por tema de sellos de válvula, porque ahí es otro tema. O por ejemplo, usted a eso, yo empecé en las mañanas lotería. Exactamente. Verán, irán acordando lo que les voy diciendo, ¿no? Porque es parte del diagnóstico. ¿Sí? Si gustan en más despuesito, podemos salir, ver el carro, le metemos, le sacamos y le verificamos. Y vemos justamente, verificamos la parte teórica que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros podemos ver si es la válvula que está con problemas, si la válvula va. ¿Sí? Entonces, si no sucede eso, sucede lo otro que les dije. Para consumo de aceite puede ser por sellos de válvula o ya directamente rines del motor. ¿Sí? ¿Cómo comprobamos nosotros o cómo nos damos cuenta? Fácil. Si yo en las mañanas, por eso siempre lo que yo les digo es esa entrevista que nosotros tenemos con el dueño del carro. Porque él me ayuda bastante a ya hacerme una idea qué es lo que yo tengo que diagnosticar. Entonces yo en la mañana le digo al cliente, le digo, sabe que me está consumiendo, cada entre cambio y cambio ya me toca poner un poco más de aceite, lo que nos dice el compañero. Entonces ahí empezamos nosotros a indagar. A ver, bueno, tal vez ha notado o si no ha notado, hagamos la prueba y de ahí me va comentando, ¿sí? Porque a veces solo vienen por un mantenimiento y le empiezan a comentar eso. Entonces le decimos, sabe que le voy a pedir que se pique un poquito en lo que le voy a comentar. Entonces, tal vez usted se ha fijado que en las mañanas, en frío, usted prende y tal vez empieza a humear azul. ¿Sí? Si eso sucede, si empieza a humear azul en las mañanas, al rato que prende, ya el carro obviamente toma su temperatura, sigue funcionando, y cuando está caliente no hay emisión de humo azul, ahí es tema de sellos de válvula. ¿Sí? Ahí directamente sellos de válvula. ¿Por qué? Porque cada vez que el vehículo se detiene, todo el aceite va a estar acá arriba. ¿Sí? Entonces, si llego y se detiene, todo el aceite empieza a bajar. Entonces, si los sellos de válvula están en mal estado, no retiene el sello de válvula en la parte de la culata, sino baja a las válvulas. Y muchas veces baja a los cilindros. ¿Sí? Entonces, ahí se produce el primer arranque que yo tengo. Se fue todito ese aceite que se bajó a la cama. Pero como ya está funcionando, ya se dilatan los cuerpos, funciona normalmente y no me humea durante todo el día o caliente, solo sé. Pero si es que me humea, banco en las mañanas, apenas prendo, y así está caliente, yo le pego acelerones, por ejemplo, tal vez normalmente no me está humeando, y ya se humea ya, así ya,
ya no hay a dónde correr, que ya está desgastado el motor, ¿no es cierto? Pero a veces cuando recién empieza, solamente cuando está caliente yo le pego un acelerón y mi humea azul, ya tengo indicios que ya son, tal vez con desgaste el motor, en este caso ya sería rins, ¿sí? Entonces esas tres situaciones tenemos, y a veces pasa, ¿no? Entonces, como digo, el tema de nuestra profesión hay que dignificarlo un poco, haciendo un buen diagnóstico. ¿Por qué? Hay mucha gente que llega con el tema del compañero y dice, ¿sabe qué me está consumiendo entre cambio y cambio y me está consumiendo el aceite? Ah, bacán, reparación. O sea, para uno es bonito porque es reparación. Es un trabajito largo que uno se cobra, es bien remunerado. Pero en realidad yo, como digo, siempre hay que hacer los diagnósticos correctos, hay que ser honrados. Créame que eso atrae inclusive más trabajo y atrae muchas cosas buenas. Que tal vez a veces uno por hacer daño, uno se gana tal vez unos cuantos dolaritos, pero es lo único que se gana. En cambio, cuando uno obra bien, hace bien las cosas, está con la conciencia tranquila, entonces dice, bacano, chuta. Inclusive eso atrae más trabajo, trae más trabajito, entonces Dios le pague, ¿no? Hay que ser honestos en ese sentido. Entonces, miren, hay mecánicos que le llaven eso y a reparar motor. Y como ya saben, en la reparación de motores hay que cambiar la valvulita del aceite. ¿Sí? Entonces, hay esos temas. Entonces, hay que hacer bien las cosas. Miren, hasta inclusive vamos a ver qué pruebas podemos hacer justamente para el tema de motores, para el tema de motor. Justamente esas pruebitas las vamos a hacer en este motor, ¿no? En motores de afuera no tocaría porque no tengo aire comprimido aquí, pero me tocaría hacer justamente algunas pruebitas que tenemos. Por ejemplo, como les decía, cuando usted va a comprar un auto, lo más típico es medir la compresión, ¿sí? Pero con la compresión también tenemos aditivos, tenemos algunas mañitas que uno hace para que suba la compresión. Entonces, una prueba más eficaz es justamente la prueba de test de cilindros. Que ahí es inclusive cuando tengo yo tal vez algún indicio de que chuta me está consumiendo aceite, puede ser tal vez blogo, puede ser cabezote, yo ahí meto aire comprimido y escucho, y se escucha clarito cuando se va a la parte de arriba, el aire, cabezote, cuando se va a la parte de abajo, saca la bayoneta y empieza a soplar por ahí. Exactamente, sí, entonces uno ya se ve ahí, ya es prácticamente, ya son rines el motor. En ese sentido. No tengo los equipos. Y eso lo vamos a acordar en lo que les voy comentando, porque al rato que hagamos la práctica en los autos, hagamos estas pruebas de motor. Hay que, ¿Cómo dice la prueba para hacer cilindros? Se llama la prueba de lead down. Es meter aire comprimido a los cilindros y ahí uno ve porcentaje. Por ejemplo, siempre... ¿Cómo hace esa acción de meter aire? Es como un... De que me ya le traigo ya, para que me entiendan mejor. Y una vez adelantamos en la explicación teórica y cuando hagamos la práctica ya está. Ya. Sí. Entonces, aquí tenemos los dos instrumentos que justamente nos sirven para medir lo que es el tema de motores. En este caso, este es el medidor de compresión, ¿sí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? Siempre he recomendado hacerlo con el motor caliente. ¿Sí? Con el motor caliente, cogemos, desarmamos, sacamos esto de aquí, sacamos las bujías y le ponemos esto de aquí. Pedimos a la persona que vaya a medir que aplaste totalmente el acelerador y le dé un arranque de aproximadamente máximo 3 segundos. ¿Sí?
máximo 3 segundos, y aquí me va a marcar. Un motorcito en buen estado, aproximadamente va a estar entre unos 130 a 150 PSI, ¿sí? Entonces me marca directamente. Aquí inclusive cuando yo hago esta pruebita, yo me doy cuenta cuando está con aditivos, ¿saben cómo? ¿O cómo se da cuenta usted? Para saber que el motor está bien. En el primer arranque que le da, es decir, yo le pongo esto, está puesto, obviamente tenemos que seguir otros pasos, no tiene que estar desconectado el tema de alimentación de combustible y tiene que estar desconectado el tema del chip eléctrico, para que no se vaya a prender, no se coja la corriente, igualmente no me bote gasolina dentro de los cilindros. Pues hay que cumplir con esas cuestiones también. Entonces yo le pongo, y en el primer arranque, en el primer, ¡yay! Que haga, esta de aquí tiene que sobrepasar los 70 PSI. Cuando sobrepasa los 70 PSI, significa que el cilindro está bueno. Cuando está con aditivo, obviamente me va a llegar tal vez a unos 130, 140, pero si me da en el primer arranque entre menos de 50 y ahí empieza a subir, significa que está con aditivo. Ahí me doy cuenta ahí. ¿Sí? Pero igualmente usted ve el estado del motor. Si se pasa directo a 70 y de ahí que empieza a subir, el cilindro está. ¿Sí? Esa es la prueba que nosotros hacemos directamente de medidor de compresión con el comprensímetro. ¿Sí? Pero, como les digo, es una prueba que es bastante válida y funciona y nos ayuda a saber el estado del motor, pero una pruebita más exacta es justamente el tester del cilindros. ¿Sí? ¿Y la compresión? ¿Cuánto debería marcar para saber que el motor ya está mal? Menos de 100 ya esa compresión ya es bien mal. ¿Sí? Y tiene que estar sobre los... Si estaba con aditivo era 35. Exactamente, no nos va a subir más de 50. En el primer arranque, pero en el primero, ¿no? Ahorita que están pilas en el primer ñen, y uno ve ahí, de pa, que empieza a subir. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo ya tengo indicios de que tal vez el cilindro está fallando. ¿Sí? A veces el cliente viene y dice, o a veces nosotros mismos decimos, chuta, y ahora, me marcó mala, por ejemplo, estoy midiendo compresión de este motor. Y resulta que la compresión de este motor me está tal vez marcando, por ejemplo, les pongo 130, y justo tiene aquí, me marca 100. ¿Sí? Y obviamente ustedes eso le dicen al cliente, ¿sabes qué? El cuarto cilindro está marcando bajo. Entonces ahí inmediatamente le dice al cliente, repara. O sea, es necesario reparar. O sea, que el peor de los casos es justamente, yo como siempre le digo, o sea, a mí me gusta decirle el peor panorama bien. Porque es más fácil de una vez decirle el peor estado y de ahí al rato que vamos desarmando decirle, sabe que no ha estado mucho, sabe que solo ha estado esto. El man ya estaba hecho al dolor a gastarse unos $2,000. Y resulta que al rato que nosotros desarmamos, tal vez solo era problema de culata, por ahí no es tan grave, y se redujo tal vez a una reparación de unos $700. Entonces el cliente se siente más tranquilo. Que tal vez que yo le diga, sabes que solamente hay que hacer el culata, unos $700, y después termina con una factura de $2,000. Entonces, ahí también interviene el tema psicológico para el cliente. Yo les hablo como parte ya de lo que ustedes tal vez van a dar un servicio. Es vender su servicio y vender su credibilidad. Entonces, si usted le hace ese favor al cliente, el cliente ya bacán, estaba preparado, ya estaba buscando dónde sacarse los $2,000. Y si usted le repara bien el auto y solamente le salió 80, le ganó credibilidad, el cliente quedó satisfecho, se fue contento, porque como ya estaba hecho el dolor, ya tenía esa plata, mejor se fue a pasear y a probar el carro, y quedó feliz. Entonces, ¿qué diferencia? De usted le diga, ¿sabe qué 700? Ah, ya bueno, ya me conseguí 700. Y de ahí le dices 2,000. Pues, que ya dónde me saco los otros 1,500. Ya mejor que se quede el carro ahí, o si no, ya empieza, ¿sabe qué? La desconfianza, pero usted me dijo solo esto, y ahora sí me quiere estafar, me quiere ver la cara. Y eso no relaja. Entonces, por eso preferible damos el peor panorama, sobre todo el motor, ¿no? No es que tampoco en todo viene por una fallita, hay que bajarle el motor, hay que hacerle esto y no regrese.
Depende del trabajo que te vaya a hacer. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si 3 cilindros están midiendo de 130 para arriba y uno solo de 100 o de 100 para abajo, arreglando la plata, se pueden corregir. Si en el caso el problema es culata. Pero supongamos que justo se rompió un Pero sí se brinco. puede dar ese caso de Claro. siendo el problema la culata, hay ese cambio de compresión. Claro. Por eso justamente cómo nos, antes de desarmar, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ahí sí, ¿sabe qué? Al cliente primero hay que desarmar, ¿cierto? Es lo típico. Pero si yo utilizo esto de aquí, yo puedo acercarme ya a un panorama real. Ocupo este instrumento que es justamente el probador de cilindros. Por aquí voy a meter aire directamente del compresor. Por lo general yo siempre trabajo entre 90 de presión, ¿sí? Le pongo aquí en 90 y este de aquí va conectado igual como que estuviésemos midiendo la compresión, va al cilindro. O sea, medidores de la presión que viene del compresor, ¿ya? Este de aquí. Entonces este de acá, vuelta el cambio, va donde va el cilindro, ¿sí? Los va aquí, entra aire comprimido, 90 P6 y pasa directamente al cilindro los 90. ¿Sí? Aquí se me van a igualar las presiones. ¿Sí? Entonces me va a quedar tal vez en 85 o en los mismos 90. Entonces yo voy midiendo cilindro tras cilindro. La diferencia entre cilindros no tiene que ser máxima de 10. Es decir, si aquí me midió 90, en el cilindro tal vez que hay diferencia máxima tiene que medirme 80. Si se fue más de 10, ese cilindro está malo. Como sabemos que ese cilindro está malo, ahí empieza el diagnóstico. Entonces, como está conectado aquí, va a estar conectado aquí. Obviamente yo tengo que cumplir con una cualidad aquí en el motor, que tienen que estar las válvulas cerradas. Es decir, tiene que estar en fase de compresión. Recuerden que ya vimos las fases, ¿no es cierto? En qué fases estaba justamente cerradas las dos válvulas, prácticamente en la compresión y en el trabajo y en la expansión, ¿verdad? Entonces, ahí están cerradas las válvulas y por lo tanto, entonces, no va a haber fuga de cilindros. Pero si está en esa fase y hay fuga, obviamente se me va a ir para dónde se me viene el aire. Si yo tengo una válvula que está sentando mal, es decir, una válvula de admisión, yo aquí acelero y va a empezar a botarme aire aquí y va a estar. Y yo voy a escuchar aquí el aire. Va. Válvula de admisión con mal asentamiento. ¿Sí? Por acá me voy al escape. Igualmente le escucho que tal vez en ruido está por el escape. Válvula de escape con mal asentamiento. Entonces me está yendo el aire por el escape. ¿Sí? No hay ni por aquí ni por acá. Es decir, no hay problema de cular. Voy y destapo aquí en la tapita, esta de aquí, o a su vez saco la bayoneta y me empieza a botar el aire. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando saco de aquí, significa que el aire se me está yendo a la parte de abajo. ¿Por dónde? Por los anillos, por los rines. Entonces ahí sí es problema de block. ¿Sí? Entonces ahí sí yo ya puedo decir al cliente, ¿sabe qué? Lo más posible solamente cabezote, porque no están aceptando bien las válvulas. O a su vez, si yo ya vi que me salió aire por acá, le indico la prueba, le hago un videíto y le digo al cliente, ¿sabe qué? Es por abajo, es por el bloque. Ahí sí prepárese para una reparación, más o menos te sale tanto. Y ahí sí, inclusive el cliente antes de desarmar va a pensar 2 veces. O si no, ¿sabe qué? Y no fue, y o sea, en el caso de un motor ya en un vehículo, ¿cómo que no se pase de compresión en la vida real? En la vida real es fácil, ¿no? Sí. Solamente yo giro, voy a sacar. Hagamos de eso, ¿ya? ¿A quién le tocaba? ¿A quién? Estamos sacando esto, sácale los toquitos, vamos a sacar O es como normalmente se pone un dejador y ya con la concha subida para que compresión. Ya,
Cuando está, ahí hay mucho ojo, ¿no? Justamente lo que tú me comentas, si está subiendo, Si el orden casi fue. ya tomó las fotos. Yo tomo las fotos, ya nada. Ya. Verán que estaba armado. Ya. Lo que sí faltaba es que estaba trabajándole todavía en la parte eléctrica para alimentar. Pequeños, medianos y en cámara. Sí. Sí, tiene razón. Miren lo que dice el compañero. Dice que tal vez podemos ayudarnos cuando el pistón está subiendo. Pero recuerden que el pistón sube cuando está en fase de escape también. Sí, porque está subiendo y evacuando los gases. ¿Qué válvula está abierta ahí? La descarga. Entonces tengo que cerciorarme que esté en compresión. ¿Sí? Ahí es fácil, porque como si tenemos esos instrumentos, es mucho más fácil, o a veces tenemos acceso directo, dependiendo del motor, tenemos acceso directo a veces a los orificios de las bujías. ¿Sí? Yo, por ejemplo, para no hacerme mucho lío, yo lo que siempre les hago girar manualmente el cigüeñal, y con este aditamento que tenemos aquí, le pongo aquí en el cilindro y le voy tapando. ¿Sí? Y al rato que empieza a subir el pistón, obviamente hay compresión. Ya me genera aquí una pequeña compresión. Entonces ahí les digo, ya tengo compresión, chévere. Entonces ponen las válvulas. Entonces ahí les hago aguantar aquí. Es la limita también. Ya. Es lo que hagamos, ya. Sacan las aquí. ¿Cómo se llama este equipo? Este es el tester de cilindros. ¿Sí? Cilindro C. Yo controlo el viaje por WhatsApp. Ya. Esa es otra prueba, ¿no es cierto? Verán que nos estamos adelantando. No hay ningún problema, nos adelantamos a los diferentes sistemas. No, el compañero nos dice, esa prueba que le hacen desde el refrigerante. ¿Sí? ¿Qué sucede? No tengo consumo de aceite, que es tal vez lo que estamos ahorita conversando, pero tengo consumo de refrigerante. ¿Sí? Tenemos consumo de refrigerante. Para el refrigerante también tenemos equipo. ¿Sí? Tenemos igualmente un bombín que va a generar presión. Tenemos un montón de tapitas universales para los diferentes recipientes de expansión que tenemos en la refrigeración, o directamente para el radiador. Entonces nosotros ponemos ahí. Más o menos ustedes se han fijado en las tapitas del radiador de cuánto es. 9 libras, 1.2, ¿no es cierto? La mayoría 1.1. ¿Sí? Entonces, por lo general, yo trabajo con la misma presión y le meto esa presión con el bombín. También voy a tener un indicador ahí. Meto presión y eso me ayuda para visualmente yo revisar en todo lo que son mangueras, radiador, pero si no hay fugas. ¿Sí? Entonces, si por ahí hay alguna fuga, empieza a gotear el agüita. Ah, chévere, por ahí está la agüita. Jugando, ojo, ajusto la manguerita, ajusto lo que tenga que ajustar, cambio lo que tenga que cambiar. Si el radiador está roto, cambio el radiador. Pero resulta que muchas veces hago esa prueba y no hay fugas. No hay fugas. ¿Sí? Si es la bomba de agua, mejor, porque eso sí me va a dar. Aquí nosotros vamos a tener la bombita de agua. Si tengo fuga por la bomba de agua, también tengo por donde que gotee. Pero si no encuentro por dónde gotear, yo hago lo mismo, saco las bujías y veo aquí que hay, empiezo a ver, no le alumbro, y veo ahí que empieza a chispotear un poquito de agua dentro del cilindro. ¿Sí? Entonces ahí me doy cuenta de que tal vez está mal el empaque también. O a su vez más notorio. Bueno, miren, porque hay un montón de situaciones, ¿no? Esa es una, que se me está yendo, la agüita se me está consumiendo en el mismo cilindro. Obviamente para eso yo voy a tener algo bastante importante, que es la bujía que va a sacar. Las bujías me indican bastante el estado y el funcionamiento del motor y me ayudan para yo determinar los estados y condiciones. ¿Sí? La bujía es un elemento que usted tiene que sacar primerito cuando tiene problemas. A ver, saquemos la bujía para ver qué pasa. ¿Sí? Sí, no me parece una buena invitación de cierto formato. Los cilindros, bueno, El 7 o el 6 no me los cilindros los primeros están mal, pero los que están mojados.
mojadas de. Sí. Ahí hay problemas. Puede ser 6. No puede ser RINE. ¿Cómo se le mandó a reparar su documento? Lo más básico a veces siempre son 6. Ellos de van. Lo que pasa es que eso les decía a mí, creo que sí les dije en la parte teórica el día miércoles. Cuando yo hago así, inclusive hay clientes, por ejemplo, yo llegué a decir está recalentado este vehículo, ya no da tolerancia en el cabezote, o así inclusive la misma rectificación hay que rectificar ejes de leva, manchadas de ejes de leva, cambiar válvulas, cambiar sellos, rectificar culata, un trabajo completo en la culata. Y a veces es más barato cambiar la culata. Más barato, porque aparte de eso, ya le estoy disminuyendo lo que es la cámara de combustión. Cuando yo disminuyo, por eso les decía, las medidas son importantes. Porque cuando ya disminuyo, estoy sobre tolerancia. Lo que hacen los motores, obviamente a veces se siente que progresivamente aumenta la potencia, más rendimiento y todo. Pero en realidad, en ese aspecto, estoy... La necesitación aumenta. Ahí estás aflojando. Ahí estás aflojando. ¿Sí? Siempre no se vayan a olvidar. Tenemos una Coca-Cola, ¿no es cierto? ¿Cómo le azotamos la Coca-Cola? Quiero dar al otro lado. Y hay que tener cuidado de el tiempo. No me metas Entonces, mire, yo he comprado también, me han traído, o sea, después a veces el cliente mismo se acostumbra a traer. Pero esas fechas, inclusive en el cabezote nuevo, nosotros hemos cogido la costumbre de mandar a la rectificadora a sentar válvulas y a cambiar el sello original. Sí, porque ya nos ha pasado. Después dicen, no, ustedes han de ver armar. No. Ya muchas veces ya. Esta es la vieja niña. Ahí en encima en el primer cajón. Entonces, sí es complicado en ese sentido. Inclusive vienen recuentos, ¿no? Como les decía, un rato a mí me pasó con los ejes de Leo. Sí, comprados en la casa comercial, con el número de chasis, todo. La importancia, a ver si uno come como viene a la casa. Pone, Pero en el caso de las culatas, si es nuevo, hay una manera de comprobar que está bien. Que mi máquina debe venir con ustedes de válvula nueva, ¿no? Claro, viene con sellos, pero esos sellos son chip. Entonces no le aguanta. ¿Está claro? Yo por eso, preferible, ahí sí, por la desconfianza, preferible cojo y me voy a comprar un Sandy. A ver, cuando no hay tal vez donde los proveedores que sí tengo, que ya tengo confianza, ya trabajo años, ellos me venden, ¿no? Les digo por qué me ha pasado, por ejemplo, yo trabajo bastante con producción. Y había un panita, no me gusta hablar mal de la gente, pero este pana tenía la confianza de que le compraba todos los repuestos, me daba buenos repuestos, buen precio, todo chévere. Y empezó este pana, no sé qué problemas tuvo. Y en algunos cabezotes yo le compraba, pero le decía, oye, mándame los sellos originales. Sí, toma, sellos original. Y raro, ya 1, 2, 3 motores, ni a los 6 meses con problemas de sello. ¿Qué está pasando? El man me mandaba en cajita un sellito PU2, la fundita de PU2,
se ha experimentado vendiendo gato por liebre. En realidad, o sea, yo no quise creer. Dije, chuta, digo, capaz. Suele pasar también así, inclusive si nos ha pasado, pues vienen lotes con fallas de repuesto. ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Con Guaranda Figueroa, que yo trabajo, con ellos tuvieron un lote de problemas de bobinas de no me acuerdo de qué Hyundai era. Y lo bueno es que ellos, como ya me conocen, a mí me dan garantía de todo. Entonces justamente tuvimos el problema, le digo, 2, 3 bobinas. El mismo problema, hable serio, le digo. Ese chuta ahí que dice, estamos con el problema. Me dice, sí, estamos, no va. Compré en otro lado las mismas bobinas. El mismo problema. La bobina. El problema de las bobinas del mismo proveedor, y de hecho me cuenta que el mismo proveedor les distribuía todo. Entonces ahí sí de la IPA, ¿sabes qué año mandan una original? De ahí la misma gente, como tiene confianza, pues, conmigo trabajan. Entonces sabe quién que han venido el dos. Ya hicimos ya tengo por si acaso otro bobinas. Ahí es chévere, pero se les ayuda también a controlar eso. Miren, que son cualquier técnico que va, compra eso, ¿no? Repuesto eléctrico no hay garantía. Y el problema no se soluciona. Y ahí empieza otro problema. Porque el técnico dice, no, pues el repuesto es nuevo, está funcionando, entonces ya es otro problema. Y enseguida ya no vale la computadora. Porque es problema eléctrico. Y ahí me han venido aquí un montón de gente a decirme, ¿sabes qué? Me mandaron a que dieran instalando la computadora. Yo, bueno, ¿cómo así que el problema tiene? Trata de eso. Ya, cojo, banqueo y funciona. Y la manera de comprobar antes de poder Banquear. Banquear, yo le cojo, le meto en el banco, le hago funcionar y funciona la bobina. Las bobinas hay algunos métodos. Eso los vamos a aprender también. Medimos circuitos primarios, circuitos secundarios, vamos a medir también justamente cómo generan las señales, las alimentaciones. En ese aspecto vamos a ver unos bancos pequeños que también se los puede trabajar a bajo costo y se puede comprobar las bobinas. Ahora ya hay comprobadores de el digital usted coge con un sensor CKP o un poquito y ya se hace su comprobador digital. Hay uno que ya más la curva de más exacto, mejor. No hay problemas. Pues si los cojo. Debe sacar la señal con el osciloscopio. ¿Cómo es este manejo de los atenuadores? Va a depender del sistema que vamos a verificar, ¿no? Por ejemplo, por aquí vamos a trabajar aproximadamente entre unos 20, 30 mil volts. Va a haber bobinas que van a trabajar sobre los 45 mil volts. Entonces, siempre en el atenuador voy a tener justamente la multiplicación del voltaje. ¿Sí? Por 1000, por 10.000. ¿Sí? ¿Ya? Salen los cablecitos que los cablecitos que sacaste te pueden ayudar. Los propios. Vehículos de alta compresión, por ejemplo, yo trabajo son bobinas independientes. Ya no trabajan con tecnologías normales, la mayoría viene líquida. Entonces, mira, ahorita ya está sacado las bujías, entonces tiene que girar libremente el motor, ¿sí? Vemos una topita por aquí y la media hueja por todo. Vean que usted que trabaja su chúpina. No tiene moda las bandas de la distribución. Eso fue un ingeniero que estaba drogado, creo que se la es un problema, ¿no? En ese aspecto ahorita Peugeot y Citroën lanzaron una campaña de que van a hacer devoluciones, de mantenimiento, de reparaciones, etcétera. Claro que obviamente en países que son más serios se maneja mejor la postventa.
que aquí difícilmente aquí a pagaron piso. Tiene bastante problema. Sí, sí salieron, esos por antes salieron malísimos. O sea, claro que, a ver, dándole crédito un poco o sea, no hay por dónde darle crédito, pero metemos una banda húmeda. Ni en los países que tienen, tal vez, sí se manejan con el aceite original, porque el aceite requiere más a la banda. Si ese carro vino diseñado para un 0W20, aquí le metemos un spray.